¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Se habla mucho de recesión. Se habla de recesión en la economía mexicana y se habla de recesión en la economía mundial. Pero ¿qué es la recesión? ¿Cómo se va a manifestar? ¿Qué daño nos puede hacer? ¿Cómo saldremos de ella? Y lo más importante, el presupuesto que se habrá de ejercer en el 2020 ¿tiene contemplado atender el asunto de la recesión? Ese es el tema de hoy. No se vaya, aquí a fondo. A fondo, con Eduardo Torreblanca Jax. Bueno, ¿cómo vamos a atender este tema? Primer segmento. ¿Qué vamos a ver en el primer segmento? En el primer segmento vamos a hablar sobre el asunto de qué es la recesión. El paquete económico 2020 es anticíclico. Segundo segmento, ¿qué tan cerca estamos realmente de incurrir en una recesión económica? Tercer segmento, ¿qué es la recesión y cuáles son sus causas? Y último, ¿qué tan dañina sería para nosotros una recesión múltiple, una recesión, digamos, gemelar? Este asunto aquí a fondo, y antes que nada pues agradezco de manera muy especial a quienes han aceptado esta invitación. Muchas gracias, Enrique, te lo aprecio mucho. Muchas gracias, Ricardo, gracias por haber llegado en un país donde es tan difícil ya llegar a donde uno tiene que ir con permiso. Bueno, debo decirles a los invitados, ya lo saben, antes de que empezáramos el programa lo comenté, venía de Querétaro, a las 10 de la mañana salí de Querétaro y llegué a PCTV directito de Querétaro, 12 horas. 8 horas y media después. Qué horror, qué horror. Lo que es vivir en un lugar donde no hay Estado de Derecho. Donde no hay Estado de Derecho, efectivamente. Yo creo que es el principal problema de este país, claramente. Pero bueno, estamos aquí con mucho gusto con ustedes. A ver, primero que nada voy a alterar ligeramente el orden del programa, porque mucho se habla de la recesión, la posibilidad de que el tercer trimestre del presente año tenga un Producto Interno Bruto ya con signo negativo, lo que no implica que estemos en recesión, no al menos oficialmente. También se habla de que la economía mundial puede incurrir en una recesión que nos afecte también, pero en realidad el grueso de la población desconoce qué es la recesión. ¿Cómo podríamos explicarle a la población qué es la recesión económica? A ver, desde el punto de vista teórico, clínicamente hablando, son 2 trimestres consecutivos sin crecimiento. De hecho, el presidente López Obrador, el trimestre pasado, celebró que no hayamos estado en recesión porque hubo un ligero crecimiento de 0.2%. Entonces, pues eso es muy mediocre, es un crecimiento nimio, cero, pero teóricamente no estamos en recesión. ¿Que eso te sirve para algo? Pues no, crecer 0.2% no te sirve para absolutamente nada, no te sirve para cambiar las condiciones socioeconómicas del país, a atender los temas de desigualdad, de movilidad social, a minorar la pobreza. Claramente eso no es lo que sirve, pero teóricamente, desde el punto de vista técnico, nos salvamos de ser calificados como un país en recesión, aunque no teníamos nada de crecimiento, ¿no? ¿Significa que la economía se hace más pequeña? Significa que, bueno, recuperando lo que dice Enrique, es la caída, técnicamente la caída de 2 trimestres consecutivos y una caída generalizada de toda la actividad económica. Es decir, el consumo, la inversión, las exportaciones, la inversión pública, tanto pública como privada. Una caída generalizada en todos los sectores, en todas las actividades económicas, y los 2 trimestres... ¿En los 3 sectores? En toda la actividad económica. Digamos, en el sector primario, en el sector secundario, todo el aparato industrial, y en el sector comercio y servicios. Eso sea, pero tenían que caer todos porque por ejemplo el campo en los pasados meses, años quizá, el campo ha tenido una labor importante. Pesa poco contra el PIB, ¿no? Tiene un peso pequeño en el Producto Interno Bruto. Que ya se estaban esmerando la gente de Morena ahora en el paquete económico del 2020,
en poner impuestos al agua y les iba a la agroindustria le iba a pegar, y eso iba a afectar la exportación que estamos teniendo de productos agrícolas. Pero bueno, gracias a Dios está echando para atrás, y sí, el sector agrícola sí está teniendo crecimiento, entonces no estamos en todos los sectores teniendo ese no crecimiento. Porque en la industria sí ya hay varios trimestres en donde la industria presenta un signo negativo como comportamiento trimestral. Así es, toda la industria, el sector, por ejemplo, el sector manufacturero, que es el más importante del aparato industrial, podríamos decir que ya lleva 2 trimestres en contracción. La industria de la construcción, que es el segundo en importancia, lleva 1 año en contracción. El aparato, toda la parte del sector energía, que es la extracción de hidrocarburos, gas, esos llevan años. Sí. ¿no? Entonces el aparato industrial está contraído, y es importante porque es uno de los que genera mayor valor agregado y por lo tanto genera mayor riqueza y mayor ingreso en la población. Ahora, perdón, la parte de comercio y servicios, la parte de comercio sigue ahí creciendo. Ya en el último, se debilitó. el dato del IGAE viene débil. Se debilitó, que eso ya prende los focos rojos de la economía. Y la parte del sector servicios venía bien, pero ya en el último mes, el mes de septiembre, agosto, pero ya con el pronóstico a septiembre, ese sector está prácticamente Quiere decir que en lugar de que la economía se expanda, se contrae. Podemos explicar así. En lugar de que se genere más riqueza que el mes o el trimestre o el año pasado, se genera menos riqueza. En vez de que crezca el pastel, se hace más chiquito. Se hace más pequeño, así podríamos explicar la recesión. Y entonces a cada quien nos toca menos rebanadas. Entonces pega también a la economía de cada persona. Pastel más grande, pues uno esperaría que le tocara a cada quien una mayor rebanada. Se hace más chiquito el pastel, pues nos tocan menos rebanadas. Entonces el producto per cápita también se va reduciendo, y eso pega en los bolsillos. Se genera menos empleo, supongo. Así es. La generación de empleos se ve afectada, y en ese sentido el bienestar socioeconómico de las familias se ve también muy lastimado, ¿no? Y por eso es que estamos teniendo problemas muy fuertes para disminuir la pobreza, para disminuir la desigualdad y acelerar la movilidad social, que no tenemos casi movilidad social. Entonces, en lo social pega mucho esto. El secretario de Hacienda ha hablado de medidas anticíclicas, que podríamos explicar al público que es, mientras que la economía se contrae, lo que hace el sector público es expande el gasto. Así es. O la inversión. Así es. Procura ir contracorriente para propiciar que el sector privado también invierta, y entonces se haga menos evidente las consecuencias de la recesión. ¿Es correcto? Así es. Digamos que una de las políticas públicas de la política fiscal es mantener la estabilidad económica y en algún momento poner medidas anticíclicas o contracíclicas. Es decir, si la economía empieza a caer, lo que hace el gobierno es inyecta dinero básicamente es a través de inversión pública, a través de la inversión física, que es el principal elemento que tiene para generar un efecto multiplicador en la economía, inyecta dinero para que esa caída amortigüe. Lo que pasa actualmente es que los ingresos del gobierno están muy comprometidos, y están tan comprometidos que tienen que reducir el déficit primario. ¿Qué es el déficit primario? Son los ingresos menos los gastos necesarios del gobierno, sin contemplar el pago de deuda y las inversiones financieras. Entonces el déficit primario está muy comprometido, y eso resta espacio para el gobierno para poder invertir. Y eso es una tónica no nada más de México, es una tónica, comentábamos hace rato, de América Latina, que están de tal manera, o con el fin de reducir la deuda que tiene el gobierno, tienen que reducir el déficit primario. Y si tú reduces el déficit primario, de alguna manera lo que estás haciendo es reducir la inversión física. Entonces el espacio fiscal que tiene el gobierno para implementar una política contracíclica es muy reducido. Yo creo que ese es uno de los grandes temas en esta situación. Enrique, ¿tú ves en el presupuesto que habrá de ejercerse en el 2020 intenciones de reactivar la economía? O sea, ¿se nota en el presupuesto? No, y no se ve en el presupuesto, no se ve que esté habiendo, bueno, no tocaría nada más el presupuesto, sino el paquete económico. O sea, tendrías que tener una mayor recaudación para que puedas gastar más. Y para tener una mayor recaudación tiene que haber crecimiento. Y vimos los criterios de política económica, pues un tanto demasiado optimistas, y la verdad es que prever que va a haber un crecimiento en la economía entre 1.5 y 2.5, que eso es lo que se establecía, y que se iba a elevar
la producción petrolera en 300,000 barriles adicionales para llegar a los que se tienen ahorita, entonces para pasar de 1.6 millones de barriles diarios a 1.9 en 2020, pues se ve un tanto demasiado optimista. Y esperar además que el precio del petróleo no se caiga cuando Estados Unidos va a entrar en recesión, entonces de ahí las premisas son muy optimistas, y lo cual hace ver que la recaudación no se va a lograr, con lo cual quiere decir que el gasto no se va a poder generar en la manera que se espera, porque se va a caer la recaudación de ISR, IVA, IEPS y demás. Y además, un punto que, ligándolo con lo que venía diciendo Ricardo, en materia de gasto, también este gobierno, como casi todos los gobiernos, pero creo que en mayor medida ahorita, están teniendo problemas para ejercer el gasto. Entonces, está urgido de ejercer gasto para poder ayudar a detonar también el gasto privado, y no lo está haciendo. Entonces, sí, ahorita vemos que se ha caído el gasto público, no solo porque se han caído los ingresos, sino también porque el ejercicio del gasto está siendo muy lento. Entonces, aunque han dicho, ahorita ya ha anunciado Arturo Herrera que vamos a acelerar algunas licitaciones para que se empiece a ejercer el gasto, la verdad es que no están logrando que esto se genere, y tampoco está llegando entonces el gasto privado. Y hay un asunto que a mí me preocupa y que me gustaría que Ricardo trate después de una pausa, es el asunto de la construcción. Porque la maquinaria económica tarda en arrancar, o sea, tarda en entrar en operación a plenitud, pues, o sea, es lento. Pero hay un sector, que el de la construcción, que sí puede reaccionar de manera mucho más acelerada, ¿no? Cuando hay inversiones, además, cuando hay inversiones en infraestructura, se genera mucho empleo, de inmediato hay una derrama económica, y todo eso permea al resto de la microeconomía y genera un círculo virtuoso en la medida que se extienda y se complemente. Pero de ese asunto hablaremos después de una pausa con nuestros invitados. Pero no se ha dado el detalle. No, detalle no. Hay ya algunas señales, los desdoblamientos de concesiones carreteras, que ya justamente ayer, en esta semana sacó la Secretaría de Hacienda, algunos en puertos, pero no se ha dado a conocer tal cual el presupuesto, el proyecto del Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? Pero lo que bien, como bien dice Enrique, está basado, dado esta restricción fiscal que tiene el gobierno, está basado en asociaciones público-privadas, lo cual no es malo. No es malo, porque es la tendencia, además, la tendencia mundial, ¿no? Sí, pero también tienes que saber armar muy bien esas asociaciones público-privadas para que no descansen todas necesariamente en el presupuesto, en recursos públicos. Hay proyectos que podrían ser financiados primordialmente por los privados, pero casi todo el mundo se recarga en el presupuesto y dice, mira, hago la obra, y que la fuente de repago sea con cargo al gobierno. Digo, hay carreteras que sí dan el peaje para irlo pagando, y tienes un ingreso mínimo garantizado para soportarlos, pero las subestaciones de CFE, claramente es recurso público. Muchos de los proyectos de infraestructura va a ser con recurso público, diferido, como tipo pidiregas. Aquí hay dos vertientes en la infraestructura. Los que tienen retornos de inversión económicamente viable, y los que tienen retornos sociales o socialmente viables. Los que tienen retornos sociales son las carreteras que el peaje no da para que un privado invierta. Pero interconecta regiones. Es importante porque incrementa la productividad, la competitividad y ahí es donde el gobierno tiene que entrar. Por ejemplo, mencionas el caso de electricidad o de la generación de electricidad. Justamente en estos días CFE acaba de anunciar planes de inversión a través de los pidiregas, que es una forma de asociación público-privada, porque son proyectos que el mismo producto o el mismo mismo producto que genera esa inversión tiene un retorno de inversión que permite pagarle al privado
obviamente con carga o con la garantía del Estado, y permite que el Estado obtenga esos recursos para pagar al privado. Ahora, lo que pasa aquí en este plan, lo que se prevé que el Plan Nacional de Infraestructura tenga es mucha asociación público-privada en los proyectos donde la rentabilidad financiera sea viable, es decir, en el sector energético, por ejemplo, ya vemos en los Pidiregas, en carreteras donde el peaje lo permite, en infraestructura portuaria, aeroportuaria, ¿no? salvo la Ciudad de México o el sistema aeroportuario de la Ciudad de México, pues básicamente la inversión es privada. Todos los grupos de estos aeroportuarios controlan la mayoría de las viabilidad. Porque tienen viabilidad. Estamos hablando de infraestructura, inversión en infraestructura. En infraestructura. En infraestructura, que es lo que detona. Y estamos hablando con Ricardo Trejo Nava, director general de Forecasting, y con Enrique Díaz Infante, director del sector financiero dentro del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Entonces, lo que ustedes me están diciendo es que finalmente el gobierno no se la juega toda sola. O sea, no va solo. Lo que procura es ir acompañado con el sector privado. Pero ¿qué pasa, Enrique, si el sector privado no tiene confianza en el A ver, acabas de tocar un gran punto. O sea, este sexenio, no nos olvidemos que arranca cancelando un gran proyecto que es el aeropuerto. Y eso golpea la confianza. Después suspende las subastas del petróleo y todos los farm outs, que es la inversión privada junto con Pemex. Y entonces eso también simbra a la confianza. Y después, por más que pones a Poncho Romo y este consejo empresarial y todo, la confianza está tocada. Y no ha sido, y hasta ahorita no se ha logrado restablecer esa confianza. Entonces, de repente pareciera ser que el gobierno ya tomó conciencia, López Obrador ya tomó conciencia de la importancia de generar confianza. Pero si ya tuviste este arranque tan malo y luego eres errático con medidas como criminalizar la recaudación, es decir, el tema de las factureras, bueno, pues si hay un problema delincuencial, claramente se tiene que atacar, pero cuando no confías, las reglas que se van poniendo, dices, ¿cómo las aplicarán? ¿Y quién las hará? Y entonces, de repente, si en la cadena de proveedores me llega una factura ilegal, voy a acabar en la cárcel, mejor no invierto. Entonces, como que hay mensajes contradictorios que este gobierno ha estado mandando desde el principio, no logra restablecer la confianza. Entonces, ¿cómo lograr el crecimiento si no hay confianza? Tienes un gran contacto, una gran comunicación con el sector privado vinculado con la construcción, ¿no? ¿Qué te dicen en corto? No te voy a pedir nombres, obviamente, pero ¿qué te dicen en corto? Mira, en el sector privado hay dos agentes o dos protagonistas, que es el que invierte y el que construye. El que construye te dice, a mí no me importa quién va a invertir, a mí no me importa si hay... Yo lo que quiero es obra, dinero, ¿no? Y yo construyo. A mí que llega Lalo Torreblanca a invertir en un proyecto de inversión y yo construyo. El problema aquí es, como bien lo menciona Enrique, es la confianza o las expectativas de inversión que genera al sector privado, el que invierte. Y esa es la que está en este momento deprimida. Digamos, hablamos de recesión al principio del programa. Digamos, en el 2009, cuando es la última recesión, digamos, ya documentada y establecida, hubo 3 elementos que nos hicieron saber que tenemos recesión, que es la caída en el consumo privado, que hoy tenemos caída en el consumo privado, caída en la inversión pública y privada, hoy tenemos caída en la inversión pública y privada, y caída en las exportaciones. Esos son los 3 factores. Acabamos de tener una caída en las exportaciones. Esos son los 3 factores que en el 2009 dijeron, estamos en recesión. Hasta el segundo trimestre las exportaciones nos mantenían en números positivos o en stand-by. Todavía el tercer trimestre las exportaciones van a crecer. Solamente el mes de septiembre las exportaciones empezaron a retroceder. Entonces, al tercer trimestre las exportaciones no rescatan. Pero ¿qué es lo que pasa? Y viene lo que, como dice Enrique, viene el último trimestre del año en un entorno global donde el comercio internacional está desacelerándose muy rápidamente y el comercio entre México y Estados Unidos, que es el principal mercado que tiene México, se está desacelerando. Es muy probable ahí que si el comercio internacional o las exportaciones que genera México y que van a Estados Unidos caen, tendremos un cuarto trimestre negativo. Y ahora sí estaríamos hablando de prácticamente una recesión, quizás muy corta, pero una recesión. Ahora, tenía que entrar con este corolario, perdón, para decirte que si el entorno
de inversión y el entorno global de la actividad económica es débil, las expectativas de inversión van a ser débiles. Y eso para el constructor, por ejemplo, le afecta, porque es decir, no hay quien invierta, no hay quien quiera construir vivienda, no hay quien quiera construir infraestructura, dado que el gobierno no está invirtiendo en infraestructura, no hay quien quiere construir en el sector servicios, la construcción para el sector servicios industrial. Entonces ahí el constructor dice, a mí me va mal. Y es importante, ¿por qué? Porque la industria de la construcción está muy relacionada con la actividad económica. Es decir, si la actividad económica o el PIB de la economía nacional crece, la industria de la construcción crece. Es una correlación ahí muy estrecha, que va en ambos sentidos. Si la actividad de la construcción crece, la actividad económica global crece. Como ambos están amarrados y están deprimidos, el entorno, para lo que resta del año al menos, es muy débil. Ahora, quisiera agregar aquí las expectativas de inversión hacia el futuro. Vienen las tasas de interés que están disminuyendo y eso permite de alguna manera mitigar esa expectativa de inversión baja, porque los inversionistas, los grandes grupos inversionistas que tienen dinero, pueden financiar inversión privada a tasas menores para construir. Lo que dice Enrique es importante. ¿Cuál es el entorno y cuáles son las señales económicas que va a mandar el gobierno? Y aquí lo importante es, ya tenemos la política de ingresos, la ley de ingresos de este año. Lo importante es qué viene con el presupuesto de ingresos del próximo año. Tiene que mandar señales claras de inversión, de viabilidad y de confianza al sector privado para que el sector privado invierta en el sector construcción. ¿Tú cómo ves el fin del año? A ver, lo veo igual que dice Ricardo, ¿no? Necesitamos generar confianza. Pero si tú te recuerdas, Eduardo, la vez pasada que nos vimos, hace un par de semanas, cuando fue la crisis de Culiacán, sí, no pudimos tener esta mesa de análisis por la crisis de inseguridad que estaba viviendo. Entonces, ¿cómo generar confianza en los particulares cuando no vives un Estado de Derecho? Ahorita llegaste apenas, sí, porque 8 horas parado en la carretera por unos transportistas que estaban bloqueando. El fin de semana a mí me tocó unos maestros en la caseta de Cuernavaca, pues teniendo, pase usted, no quiero pasar, quiero pagar. No, es que es una contribución al movimiento. ¿Qué movimiento? No, yo quiero pagar, pero no había policías. Entonces estamos hablando que ni en el caso que tú viste ahorita en Querétaro con los transportistas había policías que los retiraran, ni yo en la caseta Cuernavaca, ni en Culiacán vimos a un Estado fuerte que no se diera al crimen, en Michoacán. Entonces, ¿cómo va a detonarse la inversión? ¿Cómo un presupuesto va a poder generar que los particulares inviertan y todo, si no hay la premisa, la precondición que es Estado de Derecho? Y yo creo, y ahorita el número de The Economist, pues trata el caso Culiacán. Entonces es lo que están viendo los inversionistas. Entonces yo si fuera este gobierno, lo primero que haría es, sí el presupuesto, sí el paquete económico, sí para detonar su confianza, pero antes que nada premisa, precondición, Estado de Derecho. Y eso es algo donde este gobierno tiene muchísimas oportunidades de mejora, por no decir todas. Bueno, déjenme ver, entonces, mañana miércoles, si usted está viendo la repetición de este programa el fin de semana, ya habrá pasado ese dato. Mañana da a conocer el INEGI el dato, información oportuna, el dato preliminar del Producto Interno Bruto al tercer trimestre. Y ya uno de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, un subgobernador, nos advirtió, posiblemente venga negativo, o sea que él ya sabe cómo viene el dato, evidentemente, y ya nos está diciendo, se cura en salud y nos dice, viene negativo. Esto significa que México ya está en una recesión, o sea, queremos explicarle esto. Esto significa que México está en crisis económica nuevamente. Esto significa que otra vez estamos en el hoyo o simplemente estamos pasando por un trago muy amargo en materia económica. Será el tema del siguiente segmento. Favorablemente al gobierno de López Obrador, lo está calificando favorablemente en la última medición de parametría. O sea,
estamos en recesión, casi en recesión o en una severa contracción, pero la opinión pública lo empieza a calificar favorablemente en materia económica y lo empieza a descalificar en materia de seguridad pública. Ahora, Ese es un dato... si el dato que se da a conocer en pocas horas más, menos de 12 horas por delante, fuera negativo, porque hay varias formas de comparar el dato, contra el mes anterior, contra el año anterior, en el plazo de 12 meses, incluso si va con cifras desestacionalizadas o con los anual. Sí, bueno. Eso, si fuera negativo, ¿es catastrófico? ¿Estamos en crisis o simplemente estamos en un atorón económico, en un mal trago económico, o ya esto otra vez se fue al diablo? No, definitivamente no. Yo creo que estamos en un mal trago, pero esto no se va al diablo, ni mucho menos. Y yo creo que para responder es importante hacer un poco de memoria. O sea, ¿cuándo nos fuimos al diablo? Pues en 94. En 94, cuando hubo una devaluación del doble, donde el peso pasó, eran 3 pesos por dólar, me recuerdo, a 6 pesos por dólar de un día a otro. Sí, y eso pegó durísimo en la inflación y pegó en el crecimiento. Y ahí teníamos un problema de deuda muy fuerte. Tanto del perfil de la deuda en dólares y pesos, y en cuanto a los plazos para pagarlos, se nos habían juntado los plazos porque cambiamos a los tesobonos, sean los tesobonos, entonces estaba indexado al dólar y había que pagarlos en muy corto plazo. Entonces eso fue una crisis. 2008, bueno, pues la recesión mundial nos pegó y nosotros estábamos muy ligados, como seguimos ligados al mercado de Estados Unidos, y se cayó la economía, repuntamos rápido. Por el apoyo de Estados Unidos. En 94, porque nos inyectaron 50 mil millones de dólares, estaba en ese entonces Alan Greenspan y Summers en el Tesoro. Y Clinton, el arco del triunfo, las decisiones del Congreso. Eso, así es, y entendieron que tenían que rescatar a México, sobre todo porque los tenedores de los tesobonos eran muchos norteamericanos, muchos fondos, entonces también estaban alineados los intereses, ¿no? Sí, claro. En el 2009, pues gracias a que estábamos también con un tratado de libre comercio, misma situación que teníamos en el 94, como que logramos salir rápido, pero esas fueron crisis económicas. Esta no es. Sin embargo, pues no tendríamos por qué estar en esta situación. O sea, ¿por qué? Esto es como una recesión autoinfligida perdón que sea repetitivo, por andar cancelando aeropuertos viables, por no generar confianza, por tener un plan nacional de desarrollo que dices, voy a crecer al 4%. ¿Y cómo vas a crecer al 4%? Pues con 9 programas sociales y construyendo un corredor transísmico, un aeropuerto en Santa Lucía, un trenecito Maya, una refinería en Dos Bocas y ¡voilá! Esto creo 4%, perdón. Como dijo tu ex secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, aquí no hay ni diagnósticos, ni hay una relación lógica entre causa y efecto. Esto no te da. Entonces, tenemos un gobierno que no ha logrado generar confianza, ni en sus acciones, ni en sus propuestas, y entonces nos encontramos en esta situación que no tendríamos por qué estarnos enfrentando, y así de golpeados viene el próximo año, donde probablemente ahora sí entre Estados Unidos se desacelere, entren ellos en una recesión. Y entonces vamos a ver cómo nos va a pegar. Entonces sería es como una pulmonía 4 que dicen por ahí, ¿no? O sea, ahí sí tendríamos un doble problema, o un problema de dos partes: la recesión de la economía mexicana más la recesión global. Así es. Que esto tendría un impacto más fuerte, o sea, haría más cruda la recesión o la situación económica nacional. Sí, es importante lo que dice Enrique. Dice que Clinton se pasó ¿no? Porque el régimen de pensiones de Estados Unidos estaba invertido en México, entonces no podían perderlo, entonces ahí te van 50 mil millones de pesos. Esa fue la principal, o sea, no era que eres mi cuate, ahí mi régimen de pensiones está invertido, te tenemos que rescatar. Faltó la de 2001, la de crisis de los .com, claro. ¿No? Esa es también una crisis que viene del exterior. En 94 fue una crisis de balanza de pagos interna. Sí. En el 2001 fue una crisis que viene del exterior, en el 2009 otra crisis que viene del exterior, y esta, como señala Lalo, es una crisis interna. Autoinfligida. Si Estados Unidos el próximo año entra en desaceleración, quiero descartar la palabra recesión, pero entra en desaceleración,
la economía mexicana, las exportaciones mexicanas van a empezar a sufrir. Y entonces, si juntas la economía, el sector débil de la economía interna más el externo, como tú bien señalas, ahí es donde vienen ahora sí hay que tronarnos los dedos. Sí sería una mala combinación, ¿no? Es una mala combinación y la probabilidad muy desafortunada. Y la probabilidad de que Estados Unidos el próximo año se desacelere bastante es muy grande. Es muy alta. Ahora, hay que tener en cuenta que el presidente Trump no debe de permitir eso porque está en su periodo de reelección. Entonces ahí posiblemente él termine aceptando una negociación con China, firmando el TEMEC, bueno, el Congreso quiere aceptando dejar el TEMEC, las cosas en orden para dar la impresión de que para ya que eso todo. no afecte la elección. Entonces yo creo que ahí, aunque la probabilidad es muy grande, todavía hay un respiro, un alivio de que Estados Unidos no caiga fuertemente en una contracción, no quiero decir recesión, pero sí en una contracción y que afecte la economía mexicana. Ahora, lo que yo creo importante es que independientemente de lo que pasa en Estados Unidos, lo que tiene que hacer el gobierno mexicano es dar la confianza, la certeza para invertir y reactivar el consumo privado, el consumo público, el consumo privado, a través de la certeza, pero también a través de la inversión pública que pudiera darse. Y es por eso que el presupuesto de egresos que se va a aprobar el próximo mes es importante, porque a partir de ahí vamos a ver las señales que manda el gobierno para la inversión y para la inversión tanto privada, digamos el entorno que establece para que haya inversión privada y el entorno que establece él al momento de invertir. Pero fíjate, Ricardo, que y Eduardo, que ya mandó una mala señal en el paquete económico, en el sentido de que no estás haciendo ahorita una reforma hacendaria. Entonces no tienes suficientes ingresos. Los países de la OCDE en promedio gastan o tienen ingresos tributarios de 34 puntos porcentuales del PIB. México tiene como 17 puntos porcentuales. Vamos a gastar 22 puntos porcentuales en total, sumando 2 puntos porcentuales de deuda y vamos a meterle algunos aprovechamientos. Pero en realidad, ICR tenemos ingresos por 9 puntos porcentuales, más o menos IVA como 4 puntos porcentuales, poquito menos ahora vamos a tener. IEPS le vamos a meter algo, aprovechamientos. A lo que voy es, no tenemos unos ingresos sanos ni suficientes. Entonces ahorita este gobierno está esperando que pasen las elecciones del 2021 y ahora sí una reforma necesaria y urgente. ¿Por qué no? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué te vas a esperar tanto? Igual y cuando ya lo hagas vas a tener que utilizar para tapar boquetes. Y eso lo comento, Ricardo, porque coincido 100% en tu diagnóstico, en el sentido de que Estados Unidos todavía se va a aguantar un poquito por las elecciones, pero tendríamos que ya estarnos preparando para que sea el mercado interno, el mercado doméstico, el que detone la economía. Pero está muy debilitado porque no va a tener los ingresos tributarios, porque no está creciendo el país y porque no has hecho una reforma hacendaria. Entonces, ¿de dónde vas a gastar? ¿A qué le vas a quitar si además lo andas regalando en ninis y en otras cosas? Ahora, ese es importante, pero mira, es un asunto importante el que dices. Yo digo, si ya le comprometiste que no va a haber aumento de impuestos o aumento en las tasas de los impuestos existentes, ¿qué te impide hacer una convocatoria desde el principio de tu régimen a colegiados, a especialistas, a grupos empresariales, a organismos empresariales? Tenemos 3 años o tenemos casi 3 años para hacer una reforma hacendaria. Preparémoslo con calma, porque va a entrar en el 2022 o en el 2023, pero tienes 3 años preparando una reforma que te va a dar la consistencia necesaria para soportar tus programas sociales y generar un programa, un paquete hacendario que realmente convenza a toda la sociedad, ¿no? O sea, ¿por qué no lo prepara? ¿Por qué lo va a preparar hasta el último año? Es absurdo. Totalmente. Ya ahí es la racionalidad electoral y es anteponer el poder a las necesidades económicas. Entonces, López Obrador está consciente que tiene que hacer una reforma hacendaria, como está consciente que tiene que hacer una reforma pensionaria y que está comiendo gran parte del presupuesto. Ya se está llevando eso 16% más del presupuesto. Entonces, él está consciente de eso, pero está esperándose hasta el 2021. Pero bien podría, como tú dices, desde ya estar convocando y ya estar discutiendo, pero no quiere mandar ninguna señal, ¿verdad? No. No quiere lastimar al electorado. López Obrador es un gran presidente, pero de Morena.
no de México, o sea, está pensando electoralmente y está pensando en cómo fortalecer a Morena con miras al 2021. Pero lo que necesitamos los mexicanos hoy es una reforma hacendaria para que después los ingresos, cuando se haga esta reforma hacendaria, no se gaste o se malgaste en tapar hoyos, sino que lo pudiéramos estar gastando de ya en una seguridad social universal, que eso sería una política equitativa, que invertirías más en salud. Ahorita lo que estamos invirtiendo en salud y en educación es la mitad de lo que gastan los países de la OCDE, y si invirtiéramos en más capital humano, podríamos generar crecimiento, y generando generando crecimiento podríamos subir la recaudación. Sería un círculo virtuoso. Y eso sería un gobierno de izquierda que avanzara a la equidad a través de invertir en educación, en salud y en infraestructura, en la construcción, pero premisa una reforma hacendaria. No, Yo creo que, a ver, está lleno, sí. Yo creo que aquí hay dos temas importantes hablando de reforma hacendaria. Uno es la evasión. Tenemos digamos, en proporción del PIB, el gobierno recauda 21.5%. ¿no? Y entonces, si tú pagas el gasto corriente, el costo financiero, las pensiones y participaciones, te acabaste el presupuesto. Sí. Ya no hay inversión, ya no hay dinero para invertir financieramente hablando. Entonces, una es la evasión, y creo que ahí está haciendo su trabajo para eliminar la evasión fiscal y incrementar los recursos. Y la otra es la reforma hacendaria. El problema de la reforma fiscal, de moverle a los impuestos es: ¿afectas al electorado? Sí, políticamente sí estás pegando al electorado. Sí, pero si tú le mueves 1% al ISR, 1% al IVA, no estás afectando solamente al electorado, estás afectando a los inversionistas, porque son muy sensibles si les subes tantito al ISR o les bajas, o haces un ISR progresivo. No ISR. Y si le pegas al IVA, entonces estás afectando a los consumidores. Hay que ser muy cauteloso, porque si le pegas al IVA, entonces tu consumo global, el consumo de la economía interna, lo puedes perjudicar. Y ahí estamos hablando de que en una situación donde la economía está muy débil, no puedes darte el lujo de decir: vamos a hacer una reforma fiscal en este momento para incrementar los ingresos presupuestarios una vez que combatimos la evasión fiscal, pero hay que tocar a los impuestos. ¿Y cuál es, por ejemplo, la receta que dicen? No puedes pegarle al ISR. ¿A quién nos vamos? Al IVA. Sí. Y entonces, si le pegas al IVA, tienes un problema, porque le estás pegando a lo que tú dices, a esos grupos sociales más desfavorecidos que gastan su mayor porcentaje en alimentos y medicinas. Digamos. Sí, yo entiendo. Pero déjame terminar, nada más. Ahora, si tú le pegas al IVA, está bien. Se recauda a través de IVA y se establecen recursos, se canalizan los recursos para esos grupos sociales. Seguridad social universal. Estoy de acuerdo. Exacto. Pero en un entorno de corrupción no puedes darte el lujo de decir: acumulé 100 pesos extras por IVA y se los voy a dar a los grupos sociales, porque no van a llegar en un entorno. Lo acabas de mencionar en ese momento. El Estado, el aparato institucional del Estado es muy débil. Entonces no puedes darte ese lujo. Ahora, estarías en contra políticamente de un grupo de la sociedad, pero también le estarías pegando al consumo. Hay que tener mucho cuidado en eso. Déjame ir a una pausa. Déjenme una pausa, porque ya vamos al último bloque. Y al transporte le estás pegando a su poder adquisitivo. Vamos a suponer que se mantiene el estancamiento o que la economía mexicana entra ya en terreno negativo, que no necesariamente significa que estemos en recesión, ya lo hemos dejado claro. Bueno, eso es muy malo, eso implica que ya nos llevó patatas, o es relativamente fácil salir de ese estado presumiblemente o posiblemente recesivo. A ver, yo te diría que estando la economía mexicana como está, con unos ingresos tan débiles, del 17% del PIB, ya quedamos que es lo que se gasta, es como el 22%, pero sumando lo de deuda y todo, pero lo que tenemos son 17 puntos porcentuales sanos de ingresos tributarios. Con esos ingresos no puedes hacer las políticas contracíclicas que normalmente se instrumentan, como es más gasto gubernamental, bajarle a los impuestos, quizás darte un margen con incrementar el déficit, o incrementar la deuda, porque además ya prometiste no incrementar la deuda. Entonces, este gobierno se ha autocortado muchas de las herramientas que necesitaría usar para salir de una recesión, y no está, que es subir impuestos y incrementar la deuda. Ya dijo que no. Entonces,
como que de repente tus herramientas están limitadas para poder salir de una crisis. Entonces, dadas las circunstancias, no, o sea, normalmente no debería ser difícil con políticas contracíclicas, pero dadas las circunstancias sí va a ser difícil. Es difícil porque, bien lo señala Enrique, el presupuesto está muy acotado, está muy limitado. Básicamente tengo ingresos para pagar lo básico, ¿no? Yo tengo ingresos para pagar mi renta, mi comida, mi vestuario, mi transporte, y no tengo para más, no tengo para invertir. Ese es, digamos, que el símil de la economía, de los presupuestos del gobierno federal. Están comprometidos al 100% y por eso es que tiene que incurrir en una deuda de 2.5%, dice, el próximo año, ¿no? Entonces yo creo que por esa vía es muy difícil. Yo creo que la más importante es que ponga o establezca los lineamientos y los incentivos, porque es el sector privado el que va a sacar a la economía, o el que la va a rescatar, digámoslo así, la va a rescatar de la recesión, o la va a rescatar finalmente para que el sector privado. Es el único que no tiene confianza. Que no tiene confianza y no está invirtiendo, entonces no va a haber crecimiento. O sea, es que si no hay más crecimiento, no puede haber una mayor recaudación, no puede haber más gasto. Entonces, como que todo el círculo virtuoso que se necesita detonar para salir de una recesión, como que no se ve que esté en su lugar. Entonces, pero sí, premisa, tú lo has dicho, Eduardo, es confianza. Y es un sector privado que no tiene confianza. Entonces, urgentemente, a ver, digo, si me permitías el mundo de lo que es, si de repente Aladino me dijera, Enrique, ¿qué quieres que se haga en este momento? Que se retome el aeropuerto. ¿Quieres ganar la confianza? No, por eso es que puse que si fuera el mundo mágico, ¿no? No hacer este sistema de aeropuertos y aeropuertito ahí en Santa Lucía, que toda Aeroméxico y las demás líneas aéreas dicen, oye, yo no puedo operar con 2 aeropuertos. Son ese tipo de cosas que realmente no generan confianza. El Plan Nacional de Desarrollo Económico no genera confianza. Entonces, y ahora entra una recesión, y dando que no tienes recursos públicos, necesitas de los privados, y los privados dicen, pues dame confianza, y no estás dando confianza, y además, vuelvo al tema, Estado de Derecho, Culiacán, Michoacán, de veras, así voy a invertir. Me están diciendo que los elementos fundamentales para no profundizar el estancamiento e incurrir en una recesión están en terrenos que no están vinculados estrechamente con la economía, al menos teóricamente, como es la confianza y el respeto al Estado de Derecho. Son elementos fundamentales para poder recomponer la actividad económica. Sí, la confianza está muy relacionada con las expectativas de inversión. El Estado de Derecho no estrictamente, es una parte que te da confianza. Yo creo que lo del aeropuerto de Texcoco ya está descontado. De alguna manera ya está descontado. Digamos que la señal clara que vamos a ver es, por ejemplo, a partir de las asociaciones público-privadas. Allí es donde el gobierno va a poner el punto de decir, voy a respetar el Estado de Derecho y voy a respetar las inversiones. Yo creo que ese es un punto, y a partir de ese punto hay que estudiarlo. Yo creo que ese es un dato que sin duda tendremos que debatir. A partir de ese momento, a partir de que se publique ese proyecto de Plan Nacional de Infraestructura y que se detonen las asociaciones público-privadas, que es lo que parece que va a suceder, ahí es donde el gobierno va a decir, a ver, señores, voy a respetar las inversiones, voy a generar Estado de Derecho para sus inversiones, y ahí es donde se va a empezar a generar una espiral virtuosa. Y después sale una comunidad que no está de acuerdo con que se realice una determinada ampliación de ese es el elegido de no sé qué. Y entonces vas ese es el tema, el Estado de Derecho. Entonces reculas y vas para atrás, y entonces los privados que ya metieron la lana dicen, pues, ¿cómo que no? Si ya metimos el dinero. Y por otro lado aparece el SAT y te dice... el Estado de Derecho en las zonas económicas especiales, ¿no había ya 40 y tantos mil millones de dólares comprometidos? Sí, se cancelaron. Sí, el Estado de Derecho es el tema. Y el tema de la miscelánea fiscal, o sea, estamos hablando del no Estado de Derecho, lo que afecta todo eso, y por otro lado también estas señales contradictorias. Quieres generar la inversión y mandas una miscelánea fiscal que criminalizas al inversionista. Entonces, ¿con qué miedo? O con ese miedo, ¿cómo vas a invertir? Por un lado, no tengo la certeza de que no va a haber invasiones, que no va a haber grupos sociales. Y por otro lado, no sé si voy a acabar en las rejas, porque de repente aparece una factura que un proveedor la falsificó y es por más de 7 millones de pesos, y entonces pues ya encuadro en
en el delito Y puedes tipificado. perder la propiedad si le Así extienden es. un poquito más el Claro, criterio. claro, extinción de con la dominio. extinción de dominio. Claro, entonces ese tipo de cosas no generan la confianza para que venga la inversión. ¿Tú qué esperarías, ya para finalizar, tú qué esperas? Yo creo que el Estado de Derecho es importante. La ley... Pero se mantiene el estancamiento, entramos a terreno negativo, se profundiza el estado negativo. Yo creo que ¿El en el, PIB? en el último trimestre del año vamos a tener ¿Es el crítico? Mira, nosotros lo que estimamos es que el crecimiento de este año 2009 va a ser cero. Un tercer trimestre negativo, un cuarto trimestre probablemente negativo y el acumulado anual es cero. Ese va a ser el crecimiento de este año, estancado. Ese digamos, el escenario... ¿Tú coincidirías? Sí, El sí, escenario la tendencia es- lo va señalando. El escenario es ese. Es un cuarto trimestre con probabilidad de ser negativo de por ahí del 0.1. El cuarto trimestre, el tercer trimestre va a ser negativo por ahí del 0.4. Entre el 0 y 0.5. Cero. O negativo. El último va a ser de 0.3. Entonces, en los 4 trimestres acumulan cero. O sea, el primer trimestre fue el positivo y fue el único. Entonces, este año la economía mexicana va a crecer cero. O no va a crecer, más bien. Va a ser similar al del año pasado. Ese es el crecimiento de Qué cero. barbaridad. Bueno. Y la probabilidad de que suceda es muy alta. Y el próximo año se cumplirán los bueno. criterios de política económica de crecer entre 1.5 Con y ese 2.5. punto de partida, No se cumple. con ese punto, definitivamente yo no sé si el presidente toma en cuenta que ya no puede seguir hablando de un crecimiento promedio del 4%. Incluso ni siquiera llegar al último año en 4%. No, es difícil. Supongamos que el próximo año la economía crece 2%. A partir del 2021 y hasta el 2024, la economía tendría que crecer 5.6% para tener el promedio anual en el sexenio de 4. Enrique. 5.6% es muy Bueno, difícil. Pero ya nos dijo el presidente, lo importante no es el crecimiento, es el desarrollo. Como si no fuera una premisa el crecimiento para lograr desarrollo. Pues sí, es como para llegar a Tasqueña hay que pasar una serie de estaciones del metro previas. Para llegar al desarrollo hay que tener crecimiento. Sin duda. Sin No duda. se puede tener desarrollo sin crecimiento, Eso es un hecho. ¿no? Ese es un hecho. Ya, bueno, en fin. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Al contrario, gracias Muchas a ti, gracias. Gracias a ti. Gracias a usted, sobre todo, por la paciencia y por la generosidad de prestarnos su atención. Es usted muy amable. Hasta la próxima, aquí a fondo.